Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a Río Cuarto, Córdoba, a ver cómo, bueno, qué pasó en el juicio, un juicio que tenía que ver, como les contaba, un caso muy debatido por la crueldad que encerró el caso de Solange Mus durante la cuarentena por el coronavirus, que estaba muriendo ella de cáncer, un papá que atraviesa toda la Argentina tratando de ir a ver la Altagracia, autoridades sanitarias que no lo dejan pasar, que lo escoltan de regreso a la provincia de Neuquén, muere su hija y el papá después hace un juicio contra el director del hospital y su asistente. Ambos que absueltos ayer por un jurado popular. A veces uno imagina que los jurados populares tienden a ser más severos, o sea que a veces por ahí un juez, por cuestiones técnicas o por ciertas cuestiones frente a la duda pro reo, uno imagina que en circunstancias como estas los acusados prefieren un juez de carrera antes que un jurado popular. Bueno, no fue el caso. Jorge de Dominici, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola María, ¿qué tal? Buen día para vos. El saludo cordialísimo para toda la audiencia de Urbana Play. Es un gusto realmente. Te estaba escuchando en la presentación y como vos lo señalabas, ¿no? A veces lo que se intenta a través de los jurados populares es justamente que de alguna manera en sus definiciones terminen vinculando estas con la vida cotidiana de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Como habitualmente solemos decir. Pero lo de ayer en realidad fue medianamente esperado. ¿Y por qué digo medianamente esperado? Porque estaban en el banquillo de los acusados el doctor Eduardo Andrada y Analía Morales. Eduardo Andrada, director médico del hospital de Wincar-Renancó por allá por agosto de 2020, y Analía Morales, trabajadora social, que las informaciones daban cuenta que estaba a cargo del puesto sanitario, pero ella en realidad nunca estuvo en el puesto sanitario de Wincar-Renancó. Wincar-Renancó es una población que está ubicada allí a muy poquitos kilómetros del límite con la provincia de La Pampa, y es allí donde se realizaban los controles de todos aquellos que debían ingresar a la provincia de Córdoba. Ayer el jurado popular encontró a estas personas inocentes, y por esta razón ambos fueron absueltos por la justicia riocuartense. En el caso de Analía Morales, el voto fue unánime, todos indicaron que esta mujer era inocente en las acusaciones que pesaban sobre ella, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y para el caso del médico Eduardo Andrada, la votación estuvo dividida. No obstante, se impuso la mayoría, que entendió que en realidad este hombre no era responsable de lo que se lo estaba acusando, y también se dispuso a absolverlo. Pablo Muse, al término de en la audiencia, una vez conocida la sentencia, aplaudió de manera irónica, dijo muy bien por la justicia, y en lo inmediato remarcó que van a apelar esta decisión porque no la comparten bajo ningún punto de vista. No obstante, por esta acusación, sabido es que más de 2 años estas personas no iban a recibir como condena, una condena excarcelable en cualquier caso, pero Pablo Muse, por lo menos lo que justamente esperaba era una condena de 1 año y medio, 2 años, 1 año y medio como había pedido el fiscal Rivero y 2 años como pedía justamente la querella. Pero esto no existió. Ambos, Morales y Andrada, fueron absueltos por el jurado popular y jurado técnico aquí en la Cámara Primera del Crimen en Río Cuarto. Jorge, ahora, ¿qué entendió el jurado? El jurado no se manifestó, o sea, ¿quién eligió? Pablo Muse, el papá de Solange, Sí. ante el impedimento que tuvo de tener un último encuentro con su hija antes de la muerte, ¿él es el que querella a estas dos personas? O sea, él es el que acusa a estas dos personas concretamente de haberle impedido entrar a la provincia de Córdoba. A ver, él presenta la denuncia porque no le habían permitido ingresar a la provincia de Córdoba en su momento. Estas dos personas, Pablo Muse nunca tuvo contacto directo con Analía Morales, porque Analía Morales siempre trabajó desde la ciudad de Río Cuarto, nunca estuvo allí en el control de Wincar-Renancó, e incluso tampoco el médico. Lo que ocurre es que Analía Morales trabajaba en forma conjunta con Eduardo Andrada, quien era el responsable de determinar qué pasaba cuando un viajero llegaba al puesto de control y daba positivo.
Y eso fue lo que ocurrió con Pablo Muse. ¿Qué ocurre? Hay quienes Él dio dicen, dudoso, ¿no? O no sé. claro, él da un positivo ahí dudoso, y ¿qué ocurre? Automáticamente Eduardo Andrada tomó la determinación que debía volver a su lugar de origen, es decir, a Plotier en la provincia de Neuquén. ¿Qué señalaba la querella? Que lo que tendrían que haber hecho era escoltarlo hasta la ciudad de Río Cuarto, encapsularlo, como se denominaba, escoltarlo en la ciudad de Río Cuarto y acá someterlo a un nuevo test, y si ese test daba positivo, bueno, aislarlo durante 12, 15 días, como habitualmente se hacía, en lugares que estaban destinados para ello, y después poder continuar viaje hacia Altagracia para ver a su hija. Lamentablemente, esto no fue posible. Pablo vuelve junto a Lorena Oviedo, su cuñada, que lo estaba acompañando en este viaje, hacia Neuquén, y en ese transcurso, lamentablemente, la joven Solange termina falleciendo y por ende no se pueden despedir. Pero él hace la denuncia en contra de la provincia por entender que, bueno, en un acto cruel no se le había permitido Claro. poder despedirse de su hija, y la denuncia cae sobre estas dos personas. Claro, porque él vuelve a Neuquén, en Neuquén se hace otro test, ¿no? Y creo que vuelve a la provincia de Córdoba y trágicamente llega un día después de la muerte de la hija, una cosa así. Él vuelve a Neuquén, y cuando llega a Neuquén se hace un test y allí le da negativo. Entonces, ante esta noticia de que no tenía COVID, vuelve nuevamente a Córdoba, pero ya lamentablemente era demasiado tarde. Su hija, que estaba internada en Altagracia, ya había fallecido lamentablemente. Una Y es allí tragedia. que entonces él dispone a realizar esta denuncia. Claro. El fiscal ayer Él tenía el entendió, por permiso ejemplo, nacional, sí lo tenía. O sea, el gobierno nacional le habían dado el permiso por circunstancias de fuerza mayor, pero el tema fue con la provincia de Córdoba. sí, lo que ocurre es que en realidad, ¿qué dijo el médico Andrada? Que él nunca se enteró cuál era el motivo que movilizaba a Pablo Muse a ingresar a la provincia de Córdoba. Y por ese motivo es que, bueno, nunca me dio una cuestión humanitaria para decir, este hombre tiene la hija enferma, a ver cómo podemos hacer para que realmente pueda Ah, ingresar, que pueda los del verla y puesto no le despedirse de esta. avisaron, los del puesto sanitario. Aparentemente Andrada, es lo que dice el médico Andrada, él nunca tuvo conocimiento realmente que Pablo Muse venía a Córdoba para ingresar y poder tomar contacto y despedirse de su hija, que padecía Mm, un cáncer y ya estaba en sus últimos días, sus últimas horas de claro. vida. Esto fue lo que de alguna manera hizo que, bueno, quedara allí en el aire este tema de, ¿hubo una cuestión humanitaria o no? Si él no sabía realmente cuál era el motivo por el cual esta persona quería ingresar a Córdoba, Mm, ¿fue realmente una persona claro. tan cruel como quizás desde el principio se pensaba? Bien. Por otra parte, tengo entendido que tampoco Analía Morales sabía de esta condición. ¿Y por qué también el fiscal Rivero, que pide 1 año y medio de condena para ambos, entiende que no hay responsabilidades hacia arriba porque Eduardo Andrada no consultó con algún superior para decir, tengo esta situación, ¿qué hago? Y no lo hizo porque él dice, yo no sabía realmente que Muse venía a Córdoba para ver a su hija que estaba en una situación terminal. Bien, la cuestión es que ayer, quizás inesperadamente para muchos y seguramente para la familia de Solange, que nos contaba recién Jorge, la expresión de frustración del papá, que, bueno, no habiendo podido despedirse de su hija durante la cuarentena, opta por llevar a los quienes creía responsables a juicio, y un jurado popular termina absolviendo al médico, al director del hospital y a su asistente, como nos acabas de relatar. Jorge de Sí, Dominici. no obstante, María, te cierro con esto. Lo primero que dijo Pablo Muse al salir es que ahora esperan conocer los fundamentos y seguramente lo van a hablar con el doctor José David Nagy, que es el abogado Para querellante, apelar, pero van a apelar. Lo claro. que ocurre es que, a ver, en el caso, por ejemplo, de Analía Morales, todo el jurado, como te decía, entendió que es inocente y es muy difícil generalmente poder apelar una decisión de este tipo. La situación es distinta para el caso de Andrada porque allí la votación estuvo dividida. Pero Claro. bueno, seguramente cuando se conozcan los fundamentos, que se va a hacer en cuestión de días, allí sabremos si finalmente Muse insiste con la apelación o en su defecto ya este es un capítulo cerrado. Jorge de Dominici, locutor, tiene una voz espectacular, Jorge. ¿Eh? Bueno, gracias ¿Soy María, muy locutor? amable. No. Gracias.
Sí, las dos cosas hacemos, locución, periodismo, las dos cosas. Muy bien. Las dos cosas. Gracias, Jorge. Hasta luego. María, ha sido un placer realmente. Un saludo para vos y Hasta para luego. toda No, la periodista, audiencia. ya me doy cuenta que sos. Preguntaba si además locutor, porque había un bozarrón ahí. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, gracias María, muy amable. A Chau, vos, chau. por favor. 6:54 de la mañana. ¿Qué voz, ¿O no? ¿Le estaba tirando? Sí, sí. Si sos Club Día, tenés Mirá nuevos cómo- cupones todas las semanas. Aprovechá estos descuentos exclusivos. Escucha. Con Día llegas. Prepárate. El martes 16 de septiembre.